seguir pensando lo mismo sobre la postura del presidente y el ejercicio de su sexenio, la fuerza del ejército y ahora las revelaciones sobre el espionaje? No, en lo esencial yo creo que se mantiene ese diagnóstico, que era un diagnóstico bastante crítico. Evidentemente la entrevista puso el acento en los aspectos negativos del presidente, que yo no he dejado de señalar, pero yo creo que el papel del periodista no es confundir el periodismo con la propaganda. Es decir, yo no me postulo como alguien que por sistema tenga que estar criticando al presidente. Cada una de las posturas y de las medidas que él asume deben ser analizadas como tales, ¿no? Entonces, esta entrevista a él le causó mucha molestia, dedicó 2 de sus conferencias mañaneras a repudiarla, fue bastante agresivo en sus juicios, sobre todo en la segunda de sus participaciones. La primera fue equilibrada dentro del nivel crítico, y yo naturalmente no consideré que debía pasar a la franja de sus opositores por decreto. O sea, yo pretendo ser un testigo de la realidad y no otra cosa. No contesté a nada de esto, a pesar de las solicitudes de muchos colegas que obviamente buscan amarrar navajas. Y el siguiente artículo que yo escribí, que me pareció muy importante decirlo, fue la muy significativa postura que México ha tenido de distanciamiento de la DEA y la suspensión de la iniciativa Mérida, que fue una de las peores cosas que hizo Felipe Calderón, y también el ponerle límites a la injerencia de estrategia militar de Estados Unidos en México, límites que Estados Unidos quiso revertir de manera vengativa con el arresto absurdo del general Cienfuegos y con ese expediente de 700 páginas que era verdaderamente cantinflesco y que la propia administración de López Obrador dio a conocer, exhibiendo los errores de la inteligencia norteamericana. Todo eso a mí me parece que vale la pena destacarlo, porque ahí el papel del canciller Marcelo Ebrard y de López Obrador ha sido firme y me parece que ha sido correcto. Entonces, bueno, es algo muy significativo eso, y viene de un gobierno que me acaba de criticar de manera acre, ¿no? Pero la labor del periodista es tratar de reconocer una cosa y otra. Posteriormente el gobierno ha cometido dislates y errores y he señalado algunos de ellos, pero no soy yo alguien que esté permanentemente en el radar de buscar esta situación, entre otras cosas porque creo que uno de los grandes defectos de nuestro periodismo es considerar que todo lo que sucede tiene que ver con la presidencia. Es decir, que no hay nada en el universo aparte de lo que está marcando la agenda presidencial, lo cual, dicho sea de paso, es un gran triunfo de la agenda presidencial, porque aunque se hable en contra de ella, la agenda presidencial está al frente de todo, ¿no? Y desgraciadamente es muy pobre la discusión que tenemos sobre multiplicidad de temas que son fascinantes, ¿no? En otro tipo de periodismos hay 1000 asuntos que discutir que tienen que ver con la ciencia, el universo, la religión, la filosofía, las costumbres, la vida cotidiana, los inventos, 1000 cosas, y que se nos pasan por alto porque aquí solo estamos pensando en lo que dice la mañanera. Entonces, bueno, esta es una manera, digamos, de contestar que, en efecto, ese diagnóstico creo que es claro. Yo dije, en este sexenio, los principales beneficiarios económicos de lo que sucede claramente ha sido el ejército, el narcotráfico, no porque el gobierno lo haya apoyado, sino porque no ha podido contenerlo, y los grandes empresarios que siguen amasando fortunas, ¿no? Esos han sido los que mantienen el beneficio económico, y claramente todo lo que yo dije en la revista Proceso fue muy bien reproducido por tu colega, quien me hizo la entrevista, y si bien era como la parte más crítica de lo que yo podía decir del gobierno, pues creo que vale la pena decirlo, y creo que también tenemos un déficit para admitir la crítica, porque la gente piensa de manera binaria que nosotros debemos estar a favor o en contra y que en medio no hay nada.
y que si tú criticas algo, lo haces porque quieres denostar aquello que estás criticando. Y eso es totalmente falso. Yo creo que muchas veces uno critica a favor. O sea, si yo critico el Tren Maya, que lo he hecho, que me parece un despropósito neoliberal, siniestro, que está destruyendo comunidades, que está destruyendo ruinas, que está destruyendo la ecología, si yo lo critico, no es para decir que este gobierno se derrumbe, sino por el contrario, que este gobierno corrija el rumbo. O sea, es una crítica que, pienso yo, si acaso se acatara, el gobierno sería mejor. Entonces, desgraciadamente, el valor de la crítica no se entiende así, ¿no? Pero yo creo que vale la pena. Fíjate que el presidente, a propósito de la entrevista en Proceso, dijo algo muy cierto. Dijo, Juan no se ubica en ningún lado, no se define, es acomodaticio, es gelatinoso. Aunque esto era una crítica, me parece que es algo que me honra, porque efectivamente yo no estoy en un polo ni estoy en el otro. Yo no soy un opositor designado ni un aliado incondicional. No hay manera de decir, bueno, es que ya lo compraron para esta causa. Y yo creo que esa es la función del observador crítico, ¿no? Que si hay dos sillas y en uno está una postura y en otro está la postura contraria, el único sitio para el pensador crítico no es ni una silla ni la otra, sino el lugar más incómodo, ¿no? El hueco entre las dos sillas. Y eso finalmente creo que el presidente lo reconocía y debo agradecerlo, aunque a él le pareciera negativo porque obviamente él quiere que lo apoyen. La subordinación es lo que él anhela. Sí, desgraciadamente no hay ahora un sentido de apoyo crítico, ¿no? Esta noción que se usó mucho en los años 60 y 70, de que le doy mi apoyo crítico, ¿no? Quería decir apoyo en lo fundamental, pero hay muchos problemas pequeños que quisiera que se resolvieran. Esa idea no sucede y hemos caído en la realidad con tantos gobiernos populistas. No es el de López Obrador el único. Acabo de estar en Colombia y está pasando lo mismo con el gobierno de Petro, que estamos en una situación binaria parecida a la de las redes sociales, o apruebas o condenas. Y lo malo es que el pensamiento complejo está en medio. Todos los matices, las ambigüedades, las contradicciones que deben ser tomadas en cuenta están en medio, ¿no? Y ahí hay un problema no solo de México, sino de la forma en que estamos tratando de entender la realidad.